Desde el momento en que el Papa León XIV apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, una sutil y reverente quietud pareció extenderse por toda la plaza y resonar en los corazones de los fieles que miraban desde todo el mundo. Para muchos, esto fue simplemente la presentación ceremonial de un nuevo pontífice. Pero para otros, aquellos familiarizados con los antiguos ecos de la profecía católica, este momento despertó algo más profundo. Despertó la memoria de una predicción que ha circulado durante siglos entre la fe, el misterio y el asombro. Una profecía atribuida a uno de los visionarios más intrigantes y debatidos de la Iglesia, San Malaquías. Ahora bien, antes de descartar tal profecía como una simple leyenda mística del pasado medieval, vale la pena hacerse una pregunta simple pero poderosa. ¿Y si hay más verdad en esto de lo que alguna vez creímos? ¿Y si una visión escrita hace cientos de años está comenzando a desarrollarse en tiempo real hoy, en el corazón de la Iglesia, bajo la cúpula de San Pedro y en la vida del recién elegido Papa León XIV? Para entender por qué esta profecía ha recobrado tanta atención, primero debemos conocer qué dice realmente y por qué está provocando escalofríos entre estudiosos, teólogos e incluso creyentes comunes. Verás, el Papa León XIV no ha asumido simplemente el papel de su predecesor. Algunos creen que ha asumido un rol descrito hace siglos en la línea final de una lista profética, una que no termina solo con un nombre, sino con una advertencia. El origen de esta profecía se remonta a un arzobispo irlandés del siglo XII, llamado San Malaquías. Conocido por su profunda santidad y una vida impregnada de devoción y oración, se dice que recibió una visión durante una peregrinación a Roma. Según la tradición, lo que se le reveló no fue solo un mensaje para su época, sino para todas las eras futuras. Vio, se dice, los nombres, o más bien los lemas simbólicos, de 112 papas. La visión vino en forma de una lista escrita en latín. Cada frase supuestamente apuntaba al carácter único o identidad de un futuro papa, comenzando con el Papa Celestino II. Durante siglos, este manuscrito permaneció oculto, sellado en las profundidades de los archivos del Vaticano, hasta que en el siglo XVI fue sacado a la luz por un monje llamado Arnold de Wion. En ese momento se estaba llevando a cabo un cónclave papal, y la repentina aparición del manuscrito añadió un curioso giro al ambiente. Wion afirmó que estas misteriosas líneas provenían de la propia mano de San Malaquías. Desde entonces, han fascinado a los fieles y desconcertado a los historiadores, convirtiéndose en una de las profecías más duraderas y controversiales en la historia de la Iglesia. Lo que hace que esta profecía sea especialmente fascinante hoy es que muchos creen que la lista ha sido sorprendentemente precisa, al menos con retrospectiva. Los críticos argumentan que las descripciones son vagas o interpretables, pero los creyentes señalan cuántos de los lemas en latín parecen coincidir con aspectos de los papas. Supuestamente describen detalles de su herencia, símbolos, escudos familiares o incluso su legado espiritual. Y ahora, aquí estamos. Según la lista, hemos llegado a la entrada final, el número 112. Este último papa no es nombrado de la misma forma que los demás. En lugar de una breve frase en latín, la entrada final entrega algo distinto, algo pesado, algo que no describe, sino que advierte. Habla de un pastor que guiará a su rebaño a través de grandes pruebas. Hace referencia a la ciudad de las 7 colinas, una alusión poética a Roma, y concluye con una alusión al juicio. En décadas pasadas, muchos comenzaron a especular si el Papa Francisco cumplía con este papel final. Pero con su fallecimiento y la llegada del Papa León XIV, ha surgido una nueva ola de atención. ¿Podría este nuevo sucesor elegido ser aquel que San Malaquías realmente previó? ¿Podría ser él quien está destinado a guiar a la Iglesia a través de un tiempo de purificación, no de destrucción? Aunque León XIV nunca ha comentado públicamente sobre la profecía, su elección ha reavivado conversaciones en seminarios, foros católicos y círculos teológicos.
sus raíces en Chicago y sus años de misión en Perú, lo han retratado como un siervo humilde, cercano a los pobres y atento a las necesidades espirituales más que al poder institucional. Y es precisamente este carácter pastoral el que algunos creen que refleja la figura descrita en la visión de Malaquías. Un pastor en tiempos de prueba. Aún así, es importante decir esto. La Iglesia Católica no respalda oficialmente la profecía de San Malaquías como doctrina. Permanece como una revelación privada sujeta a interpretación y no vinculante en la fe. Y sin embargo, la intriga persiste, porque la lista termina con un sentido de finalidad, no de fatalismo, sino de decisión, no de colapso, sino de conversión. Y en ese misterio, muchos se encuentran observando al Papa León XIV con nuevos ojos, preguntándose no si es el último Papa, sino si es el adecuado para un tiempo como este. Así que ahora, la pregunta que muchos se hacen en silencio se vuelve más urgente. ¿Estamos verdaderamente acercándonos al cumplimiento de la profecía de San Malaquías con la elección del Papa León XIV? Parece que se abre un capítulo significativo, uno que podría marcar una profunda transición en la narrativa espiritual de la Iglesia. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué hace que este momento se sienta tan decisivo? ¿Y qué hace que este nuevo pontificado parezca tan alineado con la visión final de Malaquías? Para entenderlo, debemos observar más de cerca lo que hace única a esta era. El Papa León XIV, elegido el 13 de marzo del año 2025, ha llegado en un momento en que el mundo, y la Iglesia dentro de él, enfrentan preguntas profundas. Es el primer Papa en provenir de la Orden de San Agustín, trayendo consigo una experiencia pastoral profundamente arraigada en sus años de servicio en América Latina, especialmente entre comunidades en Perú. Su voz, tranquila pero convencida, ya se ha hecho conocida por su simplicidad y profundidad, atrayendo atención no por controversia, sino por claridad. Su elección sigue una larga línea de líderes que cada uno cargó a la Iglesia a través de las pruebas distintivas de su tiempo. Lo que distingue a este nuevo pontificado no es meramente de dónde proviene o a qué orden religiosa pertenece, sino el espíritu con el que sirve. El Papa León XIV ha enfatizado la importancia de la humildad, de escuchar y de sanar, no mediante grandes declaraciones, sino a través de gestos de presencia, misericordia y constancia. Y sin embargo, como sus predecesores, hereda una Iglesia que navega en un mundo en rápida transformación. Las conversaciones doctrinales continúan provocando debates apasionados dentro de los círculos teológicos. Temas como el cuidado pastoral de las familias, el rol de la tradición en una era moderna y cómo la Iglesia acompaña a quienes viven situaciones complejas, están todos bajo discusión cuidadosa y en oración. Estas discusiones no son signos de división, sino señales de una Iglesia viva, un cuerpo que, aunque arraigado en la verdad sagrada, sigue caminando con las personas en cada época. Uno de los documentos más discutidos en la historia reciente de la Iglesia, Amoris Laetitia, abordó estas preguntas con una invitación hacia la compasión y un discernimiento más profundo, mientras algunos lo acogieron como un enfoque pastoral necesario. Otros vieron que su tono requería una mayor clarificación. Estas tensiones teológicas no son nuevas, han existido a lo largo de la larga historia de la Iglesia, desde concilios hasta encíclicas, siempre buscando una mayor comprensión de cómo la verdad eterna se encuentra con las necesidades del presente. En agosto de 2017, un número de clérigos y académicos expresaron sus preocupaciones en una carta abierta, donde compartían sus interpretaciones sobre ciertas enseñanzas. Lejos de ser un acto de rebelión, estos momentos reflejan la seriedad espiritual con la que líderes y laicos se acercan a las enseñanzas sagradas de la fe. Es importante entender que dentro del catolicismo, el diálogo teológico respetuoso no solo está permitido, sino que es parte del esfuerzo continuo de la Iglesia por buscar claridad y santidad. Con el Papa León XIV ahora al timón, muchos sienten un renovado sentido de esperanza.
su actitud serena, su atención hacia los marginados y su madurez espiritual son vistos como dones oportunos. Su pontificado puede que no esté marcado por reformas radicales ni giros dramáticos, sino por algo más profundo: arraigo, reverencia y renovación. Él representa no una ruptura con el pasado, sino una continuidad que respira al ritmo de la tradición, mientras mira hacia adelante con gracia. Así que, si la profecía de San Malaquías realmente apunta a este momento, quizás no está señalando un final como muchos temieron alguna vez. Quizás esté revelando un momento de pausa, un umbral sagrado donde se invita a la Iglesia a redescubrir su misión, no mediante truenos ni caos, sino a través de la paz y la perseverancia. La elección del Papa León XIV puede simbolizar una nueva luz que se eleva suavemente sobre piedras antiguas, iluminando no la conclusión de la historia, sino el comienzo de un capítulo más profundo. Y en esa quietud, mientras el mundo observa, muchos están comenzando a ver que la profecía no tiene por qué ser ominosa. A veces, es un suave recordatorio que llama a la Iglesia no a temer al futuro, sino a avanzar con fe, una oración a la vez. Retrocedamos brevemente en el tiempo hasta el otoño del año 2013, unos meses después del inicio de un nuevo pontificado que había captado la atención mundial. El 19 de octubre de ese año, un obispo católico llamado Bernard Felay, conocido por su enfoque tradicional respecto a la doctrina, ofreció una reflexión personal que provocó conversación entre ciertos sectores de los fieles. En su mensaje, expresó preocupación por lo que él consideraba señales de cambio en la Iglesia, sugiriendo que tales giros podían indicar el comienzo de un periodo espiritual más desafiante para la comunidad cristiana global. Mientras algunos oyentes tomaron sus palabras con seriedad, otros las interpretaron como simbólicas o especulativas. En la larga historia de la Iglesia no es inusual que voces de distintas tradiciones, ya sean más contemplativas, pastorales o doctrinales, expresen puntos de vista divergentes. Estas conversaciones son parte de la vida orgánica de una Iglesia que abarca continentes y culturas. Pero lo significativo de este momento en particular no fue necesariamente lo que se dijo, sino el hecho de que la Iglesia se encontraba una vez más en medio de una reflexión profunda sobre su identidad, su dirección y cómo mantenerse enraizada mientras enfrenta un mundo en constante transformación. También es importante recordar que el papado en sí mismo tiene diferentes significados para distintas personas. Mientras algunos ven ciertas decisiones doctrinales o pastorales con cautela, hay millones que resuenan profundamente con el mensaje de un papa centrado en la sencillez, la misericordia y el diálogo. A lo largo de los años, diversos pontífices han adoptado distintos enfoques, enfatizando temas como la justicia social, el entendimiento interreligioso y el cuidado de la creación. Estos mensajes, a menudo enraizados en la escritura y en la tradición, han inspirado a personas de todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en febrero de 2014, una encuesta mundial de valores reveló que amplios sectores de la población global veían con buenos ojos el liderazgo católico, especialmente por sus esfuerzos por unir a las personas más allá de las divisiones. Desde los barrios de Sudamérica hasta las bulliciosas ciudades de Asia y Europa, se percibía que el papado era observado no solo por católicos, sino por personas de muchos trasfondos y creencias. Para ellos, el mensaje no giraba únicamente en torno a documentos o decisiones eclesiásticas. Se trataba del ejemplo personal de compasión, servicio y alcance humano. Aún así, dentro de la propia Iglesia, como en cualquier institución con siglos de historia, hay momentos en los que surgen perspectivas diversas. No son señales de desunión, sino recordatorios de la naturaleza viva de la Iglesia. A lo largo de la historia, los concilios han debatido, los estudiosos han escrito y los pastores han rezado por claridad en la mejor forma de servir al Evangelio. Cartas y reflexiones, ya sea en apoyo o en señal de preocupación, han formado parte de este proceso sagrado.
Un ejemplo notable de ello ocurrió en agosto de 2018, cuando un arzobispo retirado compartió sus pensamientos profundamente personales en un mensaje de 11 páginas que generó titulares a nivel mundial. Sus palabras no estaban dirigidas solamente a la jerarquía, sino a una necesidad más amplia de renovación, transparencia e integridad espiritual. Si bien la carta fue recibida con reacciones diversas, una vez más recordó a los fieles que la Iglesia no está exenta de preguntas ni de llamados a la reforma. Es una comunidad de creyentes que, por la gracia, busca caminar fielmente en cada generación. Hoy, la conversación global sobre la Iglesia sigue viva. En YouTube, en artículos, en parroquias y bancas, la gente sigue reflexionando sobre el futuro, preguntándose qué le espera a la Iglesia en un mundo cada vez más complejo. Pero en lugar de centrarse en la división, muchos están eligiendo enfocarse en el discernimiento, en cómo mantenerse anclados en la verdad mientras se extienden hacia el prójimo con amor. Y eso nos lleva una vez más a la profecía de San Malaquías. Durante siglos, su misteriosa lista de 112 papas ha intrigado tanto a teólogos como a historiadores. Muchos de los títulos simbólicos que usó han sido interpretados de formas creativas y fascinantes. Por ejemplo, el papa listado justo antes de la entrada final, frecuentemente interpretado como una referencia al Papa Benedicto XVI, fue descrito con la frase latina Gloria Olivae, que significa la gloria del olivo. Algunos han vinculado esta frase con la paz, con la contemplación o incluso con las tradiciones monásticas, aunque las interpretaciones varían. Si bien no todos están de acuerdo con los detalles o la exactitud de las descripciones de San Malaquías, lo que hace que sus escritos sean tan perdurables es el sentido de asombro que despiertan, ya sea que uno los vea como curiosidades históricas o como vislumbres de una previsión divina. Invitan a sumergirse en un misterio más grande, un recordatorio de que la Iglesia y aquellos que la han guiado se han movido a través del tiempo bajo la mirada de algo mayor. Incluso hay un momento memorable en la historia de la Iglesia que muestra cuán en serio se tomaban algunos estas líneas proféticas. En 1958, justo antes del cónclave que eventualmente elegiría al Papa Juan XXIII, el cardenal Francis Spellman de Nueva York hizo un gesto simbólico que capturó la imaginación de muchos. Alquiló un bote lleno de ovejas y navegó por el río Tíber en Roma, quizás como un guiño, ligero pero significativo, a la profecía que se refería a un pastor y navegante. Ya fuera un acto de fe sincero o un momento de simbolismo teatral, recordó a todos cuán observados y debatidos se habían vuelto estos temas proféticos. Entonces, ¿qué debemos pensar de todo esto? ¿Es la línea final de San Malaquías una predicción del fin? ¿O es un llamado a una renovación más profunda y a la reflexión interior? Con el Papa León XIV entrando ahora en la historia como el sucesor más reciente de San Pedro, estas preguntas se sienten más vivas que nunca. Pero en lugar de causar miedo o confusión, podrían realmente guiarnos hacia una mayor confianza, no en predicciones, sino en la providencia, y quizás, en el silencioso desarrollo de este nuevo pontificado, no estemos presenciando una conclusión, sino la cuidadosa apertura de un capítulo que lleva mucho tiempo gestándose en el silencio. Según la largamente debatida profecía atribuida a San Malaquías, el nombre final en su misteriosa lista, el que sigue a 111 entradas simbólicas previas, está marcado con una frase profunda y de gran peso: Petrus Romanus, o Pedro el Romano. Este título por sí solo ha generado siglos de fascinación e investigaciones. ¿Quién sería este pastor final? ¿Cómo sería su misión? ¿Sería literalmente un hombre llamado Pedro? ¿O apuntaría el título a algo más profundo? Tal vez a un regreso simbólico a las raíces de la Iglesia en Roma, a la sencillez y al testimonio de San Pedro mismo. Lo que suma aún más intriga es cómo varios de los títulos simbólicos anteriores de San Malaquías parecen, al menos retrospectivamente, coincidir de forma asombrosa con los papas que se cree que describen.
Tomemos por ejemplo al Papa Urbano VIII. Su lema profético según la lista era Ex Undarum Rosa, interpretado con frecuencia como de la rosa y el lirio. Aunque poético, este lema se vuelve más interesante cuando descubrimos que Urbano II tenía lazos familiares con Florencia, una ciudad cuyo escudo presenta de forma destacada una flor de lis, un lirio estilizado, que durante siglos se ha asociado con la pureza, la nobleza y el simbolismo mariano. Luego está el amado Papa Juan Pablo II. Su título profético era De Labore Solis, que se traduce como del trabajo del sol o del eclipse del sol. Curiosamente, nació el 18 de mayo de 1920, día marcado por un eclipse solar parcial. Aún más sorprendente, otro eclipse solar ocurrió durante el tiempo de su funeral en abril de 2005. Para quienes creen en la exactitud de la lista de San Malaquías, estos momentos no son coincidencias, sino confirmaciones, ecos de algo más grande en acción, tejidos dentro del mismo tapiz de la historia. Y, sin embargo, el significado más profundo detrás de la lista podría no limitarse a coincidencias poéticas o curiosidades históricas. Algunos teólogos y pensadores sugieren que la profecía podría no referirse únicamente a papas individuales, sino al camino completo de la Iglesia. Un viaje a través de momentos de luz y sombra, de triunfo y de prueba, que siempre regresa a la piedra angular, a Cristo mismo. También es importante comprender que la Iglesia, a lo largo de 2 milenios, ha atravesado momentos de profunda renovación y épocas de gran prueba. En cada era surgen nuevas preguntas, a veces en forma de disputas teológicas, otras veces como desafíos culturales o cambios en el clima político. Sin embargo, a través de todo ello, la Iglesia continúa en pie, no por su propia fuerza, sino por la promesa eterna dada en Mateo 16. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En lugar de enfocarse en los momentos más oscuros de la historia, muchos estudiosos hoy prefieren centrarse en la resiliencia de la Iglesia, en su capacidad para levantarse, reformarse y reenfocarse una y otra vez. No son los escándalos los que definen su esencia, sino los santos, hombres y mujeres de cada generación que han vivido el Evangelio con valentía, devoción y alegría. Su legado supera por mucho cualquier tropiezo temporal en el largo recorrido de la Iglesia. El Papa León XIV ahora lleva adelante ese legado, no como una figura solitaria, sino como parte de una línea ininterrumpida que se remonta al apóstol Pedro. Su tarea no es cumplir una profecía, sino pastorear almas con humildad, sabiduría y gracia, en un tiempo que se siente cada vez más incierto. En su corto tiempo como Papa, ya ha mostrado señales de ser tanto un oyente como un líder, silenciosamente atento a las necesidades de la Iglesia, pero firmemente anclado en la riqueza de la tradición católica. Aún así, algunos siguen preguntándose, ¿podría la frase Pedro el Romano no referirse a un nombre o lugar específicos, sino a un retorno simbólico a la esencia misma del papado? ¿Un reenfoque en la misión original de la Iglesia? Alimentar a las ovejas, cuidar a los corderos, proclamar el Evangelio no desde los palacios del poder, sino desde los lugares de oración. Si es así, entonces quizás la profecía no trata sobre el fin del tiempo, sino sobre un despertar espiritual. Un llamado a la simplicidad, a la unidad, a la santidad. A medida que continúan las discusiones y abundan las interpretaciones, hay algo que permanece cierto. La visión de San Malaquías, ya sea literal o simbólica, sigue tocando corazones y despertando mentes. Nos recuerda que la Iglesia es más que una institución. Es un cuerpo vivo, una comunidad de fe unida no por el miedo al futuro, sino por la esperanza en Cristo. Y bajo esa luz, la misteriosa frase Pedro el Romano adquiere un nuevo significado, no como heraldo del desastre, sino como faro, como un recordatorio para regresar, para confiar y caminar fielmente en los pasos del primer pastor, aquel que un día, de pie en la orilla del mar de Galilea,
respondió con amor inquebrantable a una sola pregunta: Señor, tú sabes que te amo. Y Cristo le respondió: apacienta mis ovejas. Al pasar la página del más reciente cónclave y adentrarnos en los primeros días del pontificado del Papa León el XIV, el nombre Pedro el Romano permanece como un verso inconcluso, mitad misterio, mitad espejo. Para algunos, la idea de que la línea final de San Malaquías pudiera referirse a este preciso momento no se siente como una simple coincidencia, se siente como una convergencia. Pero si este título es más simbólico que literal, como muchos estudiosos creen hoy en día, entonces, ¿a qué apunta realmente? Para comprenderlo, debemos dejar atrás la superficie de las fechas y los lemas y hacernos preguntas más profundas. ¿Qué significa que la Iglesia regrese a sus raíces? ¿Cómo se vería que el sucesor de Pedro encarne la misión original de la Iglesia? No como un gobernante vestido de esplendor, sino como un siervo que camina al lado de los humildes, que escucha, que guía y que sana. La frase de San Malaquías Petrus Romanus, Pedro el Romano, no nombra tanto a un hombre como a una misión. El nombre Pedro evoca la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. El término romano evoca el corazón de la identidad católica, arraigada en la tradición apostólica, enraizada en la ciudad eterna que ha sido testigo tanto de triunfos como de tribulaciones. Juntas, las palabras sugieren un retorno a los fundamentos, no como nostalgia, sino como renovación. Y el Papa León XIV llega en un momento en que esa renovación no solo se desea, sino que se necesita. Aunque la Iglesia sigue creciendo en muchas partes del mundo, especialmente en regiones de África, Asia y América Latina, también enfrenta una fatiga espiritual en lugares donde la fe alguna vez floreció con fuerza. Los desafíos de la vida moderna, la distracción constante, el individualismo, el secularismo, pueden hacer que incluso las almas más devotas se sientan perdidas. En esta atmósfera, el llamado de un pastor debe ser más que institucional. Debe ser íntimo. La Iglesia, en su núcleo, no es un sistema, es un santuario. No se trata de control, se trata de conversión. Y quizás eso es precisamente a lo que alude la profecía. El último papa no es un heraldo del desastre, sino una señal de regreso. Un llamado a recentrarse, un llamado a recordar. Bajo el Papa León XIV, muchos comienzan a sentir este cambio. No en grandes declaraciones, sino en la forma en que él decide caminar. Desde sus primeros gestos públicos, como rechazar la opulencia en favor de la sencillez o pedir la bendición del pueblo antes de ofrecer la suya, queda claro que su liderazgo no está construido sobre la imagen, sino sobre la intención. Algunos teólogos han descrito este momento como un silencio benedictino antes de un viento franciscano. Otros lo ven como el inicio de una era mariana, un tiempo marcado por la pureza, la humildad y la confianza en los movimientos suaves de la gracia. Independientemente del marco interpretativo, hay algo compartido en muchas de estas visiones. La sensación de que estamos entrando en un tiempo de recogimiento interior. Un tiempo de poda, tal vez, pero también de nuevos frutos. La Iglesia, como cualquier cuerpo vivo, pasa por ritmos. Tiempos de expansión y expresión, seguidos por temporadas de reflexión y refinamiento. En el pasado, estos momentos han sido liderados por santos como San Benito, San Francisco, Santa Teresa de Ávila, quienes llamaron a la Iglesia no a ser más ruidosa, sino más clara, no a librar guerras culturales, sino a vivir el Evangelio con tal integridad luminosa, que incluso quienes no creían no podían ignorar la luz. ¿Podría el Papa León XIV ser una figura así? Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero ya sus acciones hablan de formas que resuenan con los ecos más profundos del alma de la Iglesia. Habla suavemente, pero con precisión. No busca la controversia, sino que invita a la comunión. Enfatiza las verdades eternas de la fe, mientras reconoce las preguntas del corazón moderno. Y es aquí donde Pedro el Romano deja de ser solo una línea en un viejo manuscrito
para convertirse en un ícono de identidad. Invita a la Iglesia a volver a ser lo que fue al principio. Un pueblo no definido por estructuras ni estatus, sino por el amor. Un pueblo que alimenta al hambriento, cura al herido, acoge al forastero y se arrodilla junto al que sufre. La Iglesia primitiva no era poderosa en términos mundanos, no tenía catedrales, ni prestigio, ni influencia global. Y sin embargo, cambió el mundo, no por la fuerza, sino por la fidelidad. Se mantuvo firme ante los imperios, no con espadas, sino con sacramentos. No conquistó con leyes, sino con vidas transformadas por la presencia viva de Cristo. Ese espíritu es lo que Pedro el Romano podría estar señalando. No a un solo hombre, sino a un movimiento. No al colapso de la Iglesia, sino al colapso de todo lo que no es esencial. Bajo esta luz, el último Papa no es una figura de temor, sino de fidelidad. No es el último porque la Iglesia esté terminando. Es el último porque algo antiguo está renaciendo. Bajo León XIV, podríamos estar presenciando una Iglesia que, en algunos aspectos, se vuelve más pequeña, pero más fuerte en espíritu. Una Iglesia que deja de buscar aplausos o popularidad y redescubre lo que significa ser pobre en espíritu, tener hambre de justicia, ser manso, misericordioso y puro de corazón. Una Iglesia que habla menos, pero brilla más. Esto no es la era de los finales, es la era de lo esencial. Y bajo esa luz, el nombre Pedro el Romano se convierte en un desafío para cada creyente. Nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos a regresar? ¿Estamos dispuestos a seguir, no a la multitud, sino a la cruz? ¿Estamos dispuestos a reconstruir, no instituciones, sino altares en nuestros corazones? Porque la verdadera Iglesia no está construida con ladrillos, sino con cuerpos ofrecidos en amor, con almas rendidas en oración, con vidas vividas en santidad escondida. Y tal vez eso es lo que significa más que nada esta última entrada en la profecía. Que cuando la lista termina, la misión comienza, no en las manos de un solo hombre, sino en los corazones de muchos. El Papa León XIV bien podría ser el pastor que San Malaquías vio, no por política ni por poder, sino por presencia, porque le recuerda a la Iglesia quién es. Y en una era llena de ruido, ese recordatorio no es solo profético, es invaluable. En las semanas posteriores a la elección del Papa León XIV, comenzó a ocurrir algo curioso, no dentro de los salones de mármol del Vaticano, sino en los rincones silenciosos del mundo. No empezó con titulares, ni con grandes declaraciones. No hubo presentaciones espectaculares ni reformas anunciadas desde balcones. Y sin embargo, bajo la superficie, un movimiento comenzaba a formarse en silencio. En parroquias, seminarios y hogares, la Iglesia parecía inclinarse hacia adelante, como si escuchara algo nuevo, o tal vez algo antiguo, que por fin volvía a hablarse. Para algunos, todo comenzó con un gesto simple. El día después de su elección, el Papa León XIV eligió caminar, no ser transportado, a una capilla cercana para orar. No lo siguieron cámaras, no se pronunciaron discursos, pero la imagen de un hombre vestido de blanco, caminando por las calles empedradas de Roma en silencio, dijo más que 1000 homilías, susurraba humildad. Hablaba de un pastor que regresa a la oración antes de proceder a liderar. Y para muchos se sintió como el primer aliento de algo sagrado que regresaba. Observadores de todo el mundo comenzaron a tomar nota, no como lo hacen los analistas políticos ni los comentaristas que diseccionan políticas, sino con la admiración silenciosa de quienes sienten que algo importante está comenzando a desplegarse. En Manila, un grupo de estudiantes universitarios comenzó a reunirse cada semana para leer los escritos de los padres de la Iglesia, inspirados por el llamado del Papa a redescubrir la sabiduría del pasado. En Buenos Aires, un sacerdote de barrio habló entre lágrimas durante la misa, diciendo que León XIV le recordaba a los pastores con los que él creció. Gentiles, firmes,
inquebrantablemente fieles. Y en pueblos rurales de Europa y Norteamérica, feligreses que se habían alejado de la vida parroquial volvieron a mirar hacia la iglesia, no por espectáculo, sino por sinceridad. No era tanto lo que el Papa León decía, era cómo lo decía, o más aún, cómo lo vivía. Su pontificado, aunque aún nuevo, ya comenzaba a tomar la forma de un espejo, reflejando el hambre más profunda de los fieles. No por novedad, sino por cercanía. En una era dominada por el ruido y los algoritmos, aquí estaba un hombre que hablaba en pausas, que respondía con parábolas más que con políticas, que parecía llevar consigo la silenciosa autoridad de alguien que sabía lo que era ser ignorado por el mundo, pero profundamente conocido por Dios. Eso, para muchos, es lo que dio nuevo peso a la profecía de San Malaquías. Porque si Pedro el Romano nunca fue un nombre literal, sino más bien un retrato de un tipo particular de liderazgo, un retorno a las raíces de la Iglesia, un reencendido del espíritu apostólico, entonces tal vez no es la persona de León XIV quien cumple la profecía, sino el camino al que está invitando a la Iglesia a transitar. Su decisión de no vivir en los apartamentos papales, sino en una residencia modesta entre otros clérigos, no fue simplemente una elección de vivienda, fue una elección del corazón, una decisión de estar entre, no por encima, una declaración sin palabras de que la fuerza de la Iglesia no está en sus torres, sino en sus mesas, donde se alimenta al hambriento, se consuela al doliente y se escucha al solitario. Incluso en su primera encíclica, titulada Lux in Silentio, la luz en el silencio, el Papa León XIV invitó a los fieles a considerar el poder de la quietud. Escribió no con urgencia, sino con claridad. No comenzó con advertencias ni críticas, sino con una reflexión sobre la necesidad de la contemplación en un mundo adicto a la velocidad. Animó a los católicos de todo el mundo a crear espacios de oración en su vida diaria, a convertir momentos ordinarios en terreno sagrado, a encender velas no solo en altares, sino en el corazón. La respuesta fue inmediata, no explosiva, pero sí duradera. Los monasterios reportaron un aumento en vocaciones. Las capillas de adoración eucarística comenzaron a llenarse, incluso en centros urbanos. Jóvenes adultos empezaron a formar grupos de lectura para estudiar las Escrituras, no de forma académica, sino devocional, de una manera que ningún programa ni campaña mediática podría haber orquestado. La Iglesia comenzaba a respirar de nuevo. Y sin embargo, en medio de esta renovación suave, las preguntas persisten. ¿Qué significa ahora la profecía de San Malaquías en este nuevo capítulo? ¿Es León el XIV realmente el último papa, como algunos todavía sugieren? ¿O hemos malinterpretado por completo el propósito de la profecía? Quizás nunca se trató de contar papas, ni de predecir un cataclismo. Quizás siempre fue una parábola, una metáfora, no para preparar a la Iglesia para su destrucción, sino para recordarle su destino. Un destino que no depende de estructuras terrenales, sino de la fidelidad espiritual, no sobre finales, sino sobre permanencia. Si eso es cierto, entonces León XIV no se alza como una conclusión, sino como una brújula. Un símbolo no de lo que termina, sino de lo que está siendo refinado. Y a medida que más personas comienzan a ver esto, la conversación en torno a la profecía está cambiando. Ya no se trata del miedo, se trata del enfoque. Ya no se trata de adivinar fechas ni descifrar líneas, sino de convertirse en lo que la Iglesia siempre estuvo destinada a ser: un testigo. No una fortaleza, sino una familia. No un sistema, sino un santuario. No una reliquia del pasado, sino una luz para el mundo. En su homilía del segundo domingo de Pascua, el Papa León XIV dijo algo que quedó grabado en muchos de los que lo escucharon. El mundo no necesita que predigamos el futuro, necesita que seamos fieles en el presente. Si hacemos eso, el futuro se encargará solo. Y tal vez ese es el verdadero mensaje detrás de la misteriosa frase Pedro el Romano.
No es un mapa de lo que está por venir, sino un espejo que refleja en quién estamos llamados a convertirnos. Y si la Iglesia puede recordar eso, si puede permanecer fiel, humilde y enraizada, entonces quizás la profecía no trata de lo que se acaba, sino de lo que perdura. A través de continentes y culturas, en capillas llenas de incienso y en hogares silenciosos, llenos de oración susurrada, los fieles siguen preguntándose, ¿qué significa hablar del último Papa? ¿Es una conclusión, una advertencia o algo completamente diferente? Quizás sea una invitación a examinar el corazón de la Iglesia bajo una nueva luz. En los días posteriores a la elevación del Papa León XIV, esta pregunta ha comenzado a aparecer en incontables conversaciones, desde seminaristas en Nairobi hasta laicos en Cracovia, desde teólogos en Roma hasta jóvenes peregrinos encendiendo velas en Guadalupe. La antigua frase Pedro el Romano ha comenzado a resonar de nuevo, no como un anuncio amenazante, sino como un enigma digno de contemplación. En Occidente, donde la Iglesia ha lidiado durante mucho tiempo con cambios culturales profundos, muchos interpretan la profecía no como un mensaje de fatalidad, sino como una señal de invitación. Ven en el Papa León XIV no el fin de una era, sino el comienzo de una purificación, una poda que no mata el árbol, sino que fortalece sus raíces. Para estos católicos, el Papa final no es un portador de catástrofe, sino un puente hacia la renovación, donde las antiguas verdades del Evangelio se despiertan en vidas cansadas de tanto ruido y novedad. Mientras tanto, en partes de África y Asia, donde el catolicismo continúa floreciendo con una vitalidad juvenil, la profecía tiene un significado completamente diferente. No se habla de ella con temor ni con un sentido de final, sino con fascinación. Muchos la interpretan simbólicamente, no como una referencia literal al fin del papado, sino como la llegada de un papa que refleje la universalidad de la Iglesia, un pastor que encarne el rostro global del catolicismo. El Papa León XIV, con su formación pastoral multicultural, su dominio del español y el inglés, y su profunda conexión con la espiritualidad latinoamericana, es visto por muchos como el cumplimiento perfecto de esa idea. Un romano en espíritu, pero un hijo del mundo. En estas regiones, donde la fe está menos entrelazada con la política cultural y más arraigada en la comunidad y la celebración, el mensaje de Pedro el Romano suele recibirse con alegría. Se ve como un recordatorio de que la misión de la Iglesia continúa, tal vez con mayor urgencia, pero también con mayor claridad. Para los jóvenes católicos en estas zonas, el Papa final no marca el fin de su camino de fe. Si acaso, marca el comienzo de su llamado a servir con valentía, a proclamar a Cristo con convicción y a caminar junto a la Iglesia hacia el futuro que Dios ha diseñado. Incluso en el Vaticano, donde tradición y teología se entrelazan con diplomacia y liturgia, existe una apertura mesurada a discutir la profecía. No como doctrina, por supuesto, sino como un fenómeno cultural que sigue capturando la imaginación. Algunos estudiosos sugieren que la frase «último papa» no se refiere en absoluto a la sucesión papal, sino a un regreso al espíritu apostólico. Bajo esta visión, Pedro el Romano no es un hombre, es un símbolo. Representa a un papa que lidera no desde un trono, sino desde la cruz. No por decretos, sino por ejemplo. Y muchos creen que el Papa León XIV encaja en esta imagen con una precisión silenciosa. Su enfoque de liderazgo ya refleja un cambio, del plano administrativo al contemplativo. Ha reducido sus apariciones formales, ha aumentado su tiempo en oración personal y ha llamado repetidamente a la Iglesia a recordar a los olvidados, a los pobres, a los ancianos, a los encarcelados y a los no nacidos. Sus discursos son breves, pero sus silencios hablan en abundancia. Su primera bendición pública no fue precedida por un discurso político, sino por una simple petición. «Recen por mí», dijo, «y yo rezaré por ustedes». Para algunos, estos pueden parecer gestos pequeños, pero para quienes escuchan con atención,
resuenan como algo antiguo. Se sienten como un retorno, no a la nostalgia, sino al origen. Y quizás ese sea el verdadero significado de la profecía final. Que la Iglesia, después de siglos de complejidad, deba recordar una vez más quién es. Ella es la esposa de Cristo, es la voz de la misericordia, es la presencia de esperanza en un mundo que muchas veces ha olvidado cómo esperar. En Brasil, un grupo de jóvenes católicos ha comenzado a reunirse todos los viernes por la noche para reflexionar sobre escritos papales a través de los siglos. Pero no empiezan con los más recientes. Comienzan con las cartas de San Pedro y avanzan lentamente, conectando cada enseñanza no como eventos separados, sino como una sola conversación viva a través del tiempo. Lo llaman el viaje de la roca, en homenaje a la línea ininterrumpida desde Galilea hasta Roma, desde pescador hasta pontífice. En Francia, una comunidad monástica que había disminuido a solo 6 monjes ancianos, ha comenzado a atraer nuevas vocaciones nuevamente, no por publicidad, sino por atmósfera. Un joven que ingresó recientemente explicó que vio una foto del Papa León XIV sentado solo en una capilla, con el rostro inclinado y las manos entrelazadas. Esa imagen, dijo, me recordó que la oración todavía importa, que el silencio todavía habla. Y en Canadá, una escuela secundaria católica que luchaba por mantener la atención de sus alumnos ha lanzado una nueva serie de retiros. El título del primer retiro, Pedro el Romano, convertirnos en el pastor de nuestro tiempo. A los estudiantes no se les enseñó sobre el Apocalipsis, se les enseñó sobre el servicio. Se los animó a escribir cartas a personas solas, a visitar hogares de ancianos, a ayunar no por costumbre, sino por renovación. Estos no son grandes cambios globales, son movimientos pequeños. Pero, después de todo, también lo fue Belén, también lo fue Nazaret, también lo fue la tumba vacía, y tal vez, de eso se ha tratado siempre la profecía, no de una línea de tiempo, sino de un giro interior, no de una cuenta regresiva, sino de un llamado, no del último papa, en un sentido literal, sino del último recordatorio de lo que el papado está destinado a ser. Un testigo viviente del amor de Cristo, en cada generación. Así que, mientras el Papa León XIV continúa su labor silenciosa, los ojos del mundo permanecen fijos, no en sus vestiduras, ni en sus títulos, sino en sus pasos. ¿A dónde irá? ¿A quién servirá? ¿Cómo hablarán a una generación escéptica pero sedienta? La respuesta, tal vez, ya está desarrollándose, no en eventos dramáticos, sino en la santidad cotidiana, en la manera en que un pastor cuida a su rebaño, no con truenos, sino con confianza, no con miedo, sino con fe. Y en ese desarrollo sereno, la línea final de la profecía de San Malaquías comienza a sonar, menos como una advertencia, y más como un susurro que dice: regresa, reconstruye, recuerda. Lejos de los salones resonantes del Vaticano, lejos de los pisos de mármol y los ornamentos ceremoniales, los primeros días del pontificado del Papa León XIV están despertando algo mucho más duradero que titulares. Una conversión silenciosa, no solo entre obispos o teólogos, sino entre católicos comunes, madres, maestros, estudiantes, agricultores, enfermeras, jubilados, aquellos que se levantan temprano, trabajan duro y tratan cada día de mantener viva la fe, en medio de lo ordinario. Y quizás esta sea la verdadera medida de cualquier pontificado. No cuánto resuena en las catedrales, sino cuánto entra en las cocinas y en las aulas, cuánto permanece en las oraciones de la mañana y en las caminatas del atardecer. En ciudades y pueblos por igual, algo suave está comenzando a extenderse. No llega con olas de cambio dramático, sino con las suaves ondulaciones de una devoción renovada. Una mujer en Polonia, que había dejado de asistir a misa desde la muerte de su esposo, le confesó a su párroco que algo en el tono humilde del nuevo papa la hizo sentirse invitada nuevamente.
No podía explicarlo del todo. No había seguido noticias de la iglesia en años. Pero cuando lo vio inclinar la cabeza y pedir oraciones antes de dar las suyas, lloró. Sentí como si se estuviera inclinando con nosotros, dijo, no sobre nosotros. En Filipinas, un grupo de pescadores ha comenzado a rezar el rosario juntos al amanecer, antes de lanzar sus redes. No es parte de ningún programa parroquial. No hay volantes, ni hashtags, ni videos. Simplemente comenzaron porque uno de ellos escuchó que el Papa León habló sobre la importancia del silencio y cómo cada día debe comenzar con una conversación con Dios. Dijo que el silencio no es vacío, contó el hombre a sus amigos. Es una invitación, así que respondimos. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Italia, un adolescente llamado Marco, que solía burlarse de la religión llamándola anticuada, ahora está escribiendo íconos con su abuela. Aún no entiende completamente la teología, pero dice que hay algo en la forma en que el Papa León XIV habla, con calma, con firmeza, con paciencia. Ya no suena como reglas, dice. Suena como una historia de la que quiero ser parte. Estas no son reacciones aisladas. En todo el mundo están emergiendo historias, no de gestos grandiosos, sino de pequeños despertares. Una joven en Nigeria que luchaba con ansiedad encontró consuelo en las palabras del Papa sobre el silencio. Escribió en su diario: por primera vez, creo que la santidad podría ser posible para alguien como yo. No perfecta, no ruidosa, solo presente. En Montreal, un sacerdote jubilado que se había retirado en silencio del ministerio por problemas de salud, comenzó a grabar reflexiones en audio otra vez, inspirado por el aliento del Papa, que toda voz, por pequeña que sea, sigue importando en el cuerpo de Cristo. Lo que une todas estas respuestas no es solo la doctrina, es algo más íntimo: reconocimiento. Reconocimiento de que, en el Papa León XIV, la Iglesia ha recibido un líder que no busca impresionar, sino invitar, que no quiere imponer, sino escuchar, que no solo recuerda a los fieles lo que enseña la Iglesia, sino lo que la Iglesia es: un hogar, no un tribunal, un candelabro, no un pedestal. Incluso en Internet, donde la fe suele distorsionarse y dividirse en 1000 fragmentos, está surgiendo un nuevo tipo de contenido. Clips breves de gestos simples del Papa, bendiciendo a un niño discapacitado, orando en silencio junto a la tumba de un mártir olvidado, hablando con ternura a un grupo de obreros. Esos videos se comparten sin narración, como si todos entendieran que las palabras sobran. Un creador de contenido, padre joven en Argentina, subió un video titulado «Me recuerda a mi abuelo». Era una comparación lado a lado del Papa León XIV, atándose los zapatos en público, junto a un clip de su propio abuelo haciendo lo mismo. Esto no se trata de poder, decía el pie de foto. Se trata de presencia. Eso es lo que necesitamos. Y quizá ese sea el secreto detrás de la creciente influencia del Papa. No exige atención, gana confianza. En un mundo lleno de voces que gritan, la suya calma. En una era que idolatra la velocidad, su ritmo desacelera a la gente. No es un hombre tratando de definir el futuro. Es un hombre enraizado en algo que no se mueve. Y por eso, la gente empieza a moverse con él. Incluso quienes se habían alejado hace mucho de la iglesia, están comenzando a imaginar nuevamente lo que significa creer. En Australia, un hombre que dejó la iglesia tras la muerte de su madre, volvió a entrar en una iglesia por primera vez en 15 años. No por un sermón, sino por algo que el Papa dijo al pasar. La iglesia no es solo donde celebramos la alegría, también es donde se nos permite llorar. Esa sola frase, dijo el hombre, me trajo de regreso. No creí que nadie en la iglesia viera mi dolor, pero él sí. Y son momentos como ese los que nos recuerdan que la santidad no siempre parece grandiosa. A veces se ve como ternura, a veces suena como silencio, a veces se siente como ser visto,
El Papa León XIV, sin proponérselo, se está convirtiendo en un espejo a través del cual millones están redescubriendo lo que la fe realmente significa. No como presión, sino como paz. No como miedo, sino como libertad. No ha reinventado la Iglesia, la ha reintroducido, en silencio, con paciencia, como un lugar que no se define primero por reglas, sino por descanso. Y la gente está respondiendo, no porque Él se los haya dicho, sino porque a través de su vida les está mostrando cómo. Bajo esa luz, la profecía de Pedro el Romano comienza a brillar con un nuevo significado. Tal vez el último papa no es el último en una fila, sino el primero de un retorno. Tal vez no se trata del colapso de nada, sino del resurgir de todo lo que había sido sepultado. La fe simple del pescador, el valor de los primeros mártires, el abrazo de una iglesia que llama a cada uno por su nombre. Y si eso es cierto, entonces la verdadera profecía no está escrita en latín. Está escrita en vidas. Vidas silenciosas, fieles, ocultas. Vidas que comienzan de nuevo cada mañana con una oración. Vidas que ahora, inspiradas por León XIV, se atreven a creer que incluso en el gesto más pequeño, la eternidad puede empezar de nuevo.